Muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo les va? Es un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, espero que vayan apareciendo comentarios. Así me presento. Bueno, veo que están conectándose. Es un gusto enorme estar con ustedes hoy, haber recibido esta invitación que me honra y que me va a permitir estar en contacto con gente de tantos lugares, de México y de tantos otros lugares. Así que muchas gracias a Jesús Ramírez y muchísimas gracias también a Arturo Rogerio por la amabilidad, la invitación y la calidez. Bueno, yo me presento, mi nombre es Lila Feldman, soy psicoanalista, soy escritora. Voy a hablarles de un tema que a mí me apasiona, que espero poder transmitir con esa misma pasión, que es el tema del sueño. Buenas noches, ahí voy viendo los comentarios, qué alegría estar tan bien acompañada. Bueno, les decía, voy a hablar sobre el sueño. Les dije, soy psicoanalista y soy escritora. Contar por qué voy a hablar del sueño es un poco, y contar quién soy y por qué recibo esta invitación, es un poco contar cómo es mi vínculo con la escritura y por qué me acerqué a esta temática. En el año 2017 me presenté a un concurso de ensayo que organizaba la revista y editorial Topía, un concurso internacional. Me presenté en principio porque escribo desde siempre, pero entendí que era una ocasión, era un desafío y una ocasión para trabajar en profundidad algún tema. Y pensando en cuál tema, apareció una frase de una paciente. Esa frase fue tomando cada vez más cuerpo en mis pensamientos y empecé a partir de esa frase y así fue que me fui metiendo cada vez más en el territorio del sueño. Finalmente ocurrió que gané ese concurso y eso fue una enorme oportunidad porque me permitió publicar el libro, que es un poco de lo que les voy a hablar, no es lo único, pero un poquito voy a hablar de mi libro que se llama Sueño, medida de todas las cosas. Y ese libro fue un puntapié, fue una gran oportunidad, un poco quiero contarles como más en detalle un poquito ese recorrido que fui haciendo, que tiene, insisto, mucho que ver con la escritura y ya verán por qué repito esta cuestión. Hace algún tiempo, producto de la lectura de ese libro, se comunica conmigo una colega mucho más joven, motivada por la lectura del mismo, me invita a hacerme una entrevista. Esa entrevista luego salió publicada en el blog Logo Suelto. Quisieron las cosas que fuera leída por Carolina Meloni, alguien a quien yo no conocía, que vive en España, es argentina, pero vive en España hace muchos años. Y gracias a ella recibí una nueva invitación para escribir para una revista digital de España. Así que el libro me fue abriendo muchas puertas y me fue permitiendo continuar la escritura respecto del tema del sueño. Así que quería incluir estos comentarios como modo de presentación y como modo de introducción, porque quiero agradecer a Malena Otaño, a Carolina Meloni y por último a Viviana Bálsamo, que es gracias a quien yo recibo esta invitación de Yoica. Ella le acercó mi material a Jesús Ramírez y a Viviana también la conocí gracias a la lectura y a la escritura, gracias a la virtualidad de las redes. Se me abrieron todas esas puertas, pero también gracias a la materialidad, a lo que puede la escritura. Así que bueno, comienzo con la conferencia. Yo la dividí arbitrariamente en 4 puntos. El primero que voy a abordar tiene que ver con el libro que les voy a mostrar, lo tengo aquí
por lo menos para que puedan ver la tapa. Voy a comenzar con un primer apartado que va a tomar en cuenta algunos aspectos que trabajo en el libro. Luego voy a tomar un segundo apartado que se llama Sueño, luego existo, la vida onírica en pandemia, que es lo que escribí a partir de la invitación de Carolina Meloni para la revista El Salto y Rumor de Multitudes. Luego voy a hablar más específicamente de la clínica psicoanalítica y los sueños, de los sueños y la transferencia. Y yo puse por último el tema de la lectura, la reescritura, y la escritura y la reescritura, pero ese último punto en realidad verán que atraviesa transversalmente toda la presentación. Todo mi recorrido va a tener que ver con eso. Por eso también quería presentarme un poquito en relación a cómo es mi vínculo con la escritura y cuánto le debo a ello. Así que por todo esto yo les voy a leer, a partir de haber recibido esta invitación hice un trabajo de reescritura de las cosas que yo ya vengo escribiendo y trabajando. Escribir es mi forma de pensar, casi desde que tengo memoria. Así que voy a leer, voy a estar muy atenta a sus comentarios y voy a ir contestándolos. En realidad voy a intentar contestarlos al final, pero bueno, improvisaremos, ustedes y yo. Paso a leerles, cualquier cosita que no se entienda o lo que fuere, me lo van haciendo saber. Bueno, comienzo entonces a leerles. Sueño, medida de todas las cosas. Los sueños hacen del abismo medida humana. ¿Será porque tienen estructura poética? Vuelvo a esas primeras líneas con las que literalmente empecé a aproximarme al sueño. Esa capacidad interminable de figurar, de dar medida, de hacer posible algo nuevo a partir de viejas huellas, creando imágenes y palabras. Su estructura poética, en tanto los sueños están hechos de la materia del lenguaje que se rige por las reglas de funcionamiento inconsciente, metáfora y metonimia. Son su condición necesaria, pero no suficiente. Me importaba y me sigue importando abordar el lugar que ocupan en cada vida, en la experiencia clínica, en los movimientos transferenciales, en la literatura, en la filosofía y en la política. Su centralidad para el sujeto del inconsciente y para el sujeto de la cultura. Sus implicancias singularísimas, pero también las colectivas. Me interesaba situar a los sueños y el soñar antes de Freud y el psicoanálisis. Sabemos que la interpretación de los sueños fue el emblema de la revolución freudiana y una teoría incipiente del aparato psíquico. Fue casi el primer lugar donde Freud empieza a hablar de tópica. Sabemos que le dio al sueño el valor de acto psíquico interpretable, poseedor de sentido. Pero me interesaba también pensar más allá de Freud y de lo que tantos otros luego dijeron. Quería poder pensar de nuevo. Poder pensar de nuevo fue también parte de lo que descubrí que un ensayo podía permitirme. El ensayo entonces fue un género literario en el cual investigué para poder escribir el libro, pero también me posibilitó inteligir aspectos mismos del sueño, de su composición como lector y escritor. Sí, esa fue una de las ideas con las que trabajé y propuse, planteando que el sueño cuenta con un modo de escribirse, un modo de leerse y un modo de escucharse. Ya volveré a ello. E incluso encontré en el ensayo la ocasión de pensar en ese territorio donde se cruzan psicoanálisis, filosofía y literatura, que para mí siempre fue vital, provocador y estimulante. En este sentido, lo ensayístico fue mucho más que un género literario o un camino filosófico. Fue también un método muy emparentado con el método psicoanalítico. El ensayo, ese género literario en el cual lo poético y el pensamiento avanzan de la mano. Lo poético no es de ningún modo un recurso que pretende adornar o vestir, sino en todo caso lo que hará posible expresar mejor, dando cauce de ese modo a un buen pensar o a un pensar capaz de devenir en actividad creadora, al decir de Michel Foucault. La ejercitación de uno mismo en el pensamiento o un tanteo modificador de uno mismo en el juego de la verdad.
y no como apropiación simplificadora de lo pensado por otros. Ensayo, género literario en el que el recorrido va dando la medida de lo que se ha podido pensar, hasta dónde, en su escritura misma, hemos de llegar, pero siempre en nombre propio, en tanto allí solo se dice lo que se puede firmar. Ensayo, un género, entre comillas, culpable, según la idea de un sociólogo argentino que se llama Eduardo Gruner, que dice que el ensayista deja su huella por sobre otras, a partir de huellas de otros traza la propia. Bella paradoja, encuentra en las otras la propia, para encontrar las otras debe imprimir la propia. Ensayo, expresa tanto un formato de pensamiento, escritura, a la vez que remite a la posibilidad de prueba y error, cuestión tan propia de los recorridos psicoanalíticos que solemos conducir. Aventuras de final incierto, búsquedas más de una vez erráticas, nunca encerradas ni predestinadas por lo que previamente hayamos podido sostener, ni en teorías ni en experiencias ya acontecidas. Jean Cocteau decía que hay que saber hasta dónde llegar demasiado lejos, solo que esa medida se cifrará en cada uno de los encuentros entre un paciente y un analista. Nos guía una cierta valentía responsable, o será un soñar responsable, un soñar que no retroceda, que se permita intentar ir más lejos, aún sabiendo que el sueño tiene un ombligo del sueño. También. Gastón Bachelard ofrece su punto de vista. Es preciso que la imaginación tome demasiado para que el pensamiento tenga lo suficiente. Que la voluntad imagine demasiado para realizar bastante. Son los sueños muchas veces los que nos permiten correr ese demasiado lejos un poco más, y hay ocasiones, algunas, en las que como analistas soñamos un poco más allá de las fronteras que la teoría o la experiencia aconsejan, más allá de lo instituido con su fuerza dogmática. Y entonces un psicoanálisis que sueña hace también del abismo medida humana. Los sueños son espejos enigmáticos, una amalgama entre lenguaje y cuerpo, entre autobiografía y ficción, entre trabajo de duelo y potencia creadora. Sus sentidos son incontables, inabarcables en su totalidad, a veces mutantes, a veces son una brújula en el recorrido de un tratamiento, a veces un límite. A veces un cimbronazo que lleva a que alguien se decida a consultarnos, a veces el hilo que marca un sendero a seguir en el trabajo analítico. A veces la única manera de no perder el pasado o de hacer aspectos disociados. A veces el modo de tramitar un duelo, a veces la forma de interrogar los deseos, y solo estoy nombrando apenas algunas de sus posibilidades a grandes trazos. El libro trata sobre los sueños, cada sueño que nos convoca, eslabón del trabajo analítico, pero también trata de la capacidad de soñar, potencia soñante, y también del ensueño, los sueños diurnos, ese materialismo ensoñado de la vigilia, parafraseando a León Rosichner. En cuanto a los sueños y la interpretación, quiero decir que a veces se trata de trabajar un enigma, interpretarlo, y otras veces se trata de construir un enigma, de hacerlo existir como tal. El sueño es en sí mismo una obra interpretante, una obra que autointerpreta deseos y sufrimientos, más allá de cuán irreconocibles sean. Me parece importante detenernos en esa mención, sobre todo porque no se trata de mostrar. Pontalis, un psicoanalista al que yo amo, leer y releo siempre, decía que el sueño cuanto más muestra, peor se lo comprende, y yo me sumo a esa impresión. Y agrego que aproximarnos a un sueño es acercarnos a sus posibilidades de conjugar de modo variable y singular luz y penumbra. Una nena a la que atiendo decía que el sueño es esa linterna que decide qué oscurecer y qué iluminar. Me parece una de las mejores definiciones. Freud sostenía algo más, que recupero ahora, que releo y reescribo algunas partes del libro. El sueño se empeña en permanecer incomprendido, porque no es un vehículo para la comunicación, no se propone decir nada a nadie. Afortunadamente lo logra, agrego yo, teniendo en cuenta, por cierto, la cantidad de dispositivos que intentan dominarlos sin lograrlo. Los sueños son un bastión de la subjetividad. Anne Dufourmantel, a quien estoy leyendo actualmente, lo dice en otros términos cuando dice que el sueño no busca tener razón. Ella dice:
pero los sueños de cierta forma escapan a la censura, oponiendo a todo poder un lenguaje de verdad inextinguible. La interpretación es un trabajo de y con lo inacabado, es un trabajo que continúa escribiéndose en nuevos sueños y en el movimiento del análisis también. Interpretar no es traducir. A veces sucede que un sueño incluso puede venir a completar o mejorar una interpretación, a permitirla o incluso a discutirla. Otro punto que quiero tomar es el sueño como acontecimiento. En el libro surge no desde un interés teórico, no lo planteo así. El interés teórico surgió más bien luego, sino que surgió de ciertas afectaciones particulares. En este caso, como les decía al principio en el trabajo con una paciente, que me llevó a preguntarme, ¿el sueño expresa, refleja algo ya acontecido o el sueño tantas veces es acontecimiento, inscripción psíquica de algo nuevo, de algo inédito? Por supuesto que no son excluyentes esas posibilidades, pero hay ocasiones en que lo segundo se hace presente de un modo que nos conmociona y hasta nos conmueve. Otra aclaración que quiero hacer, no se trata de equiparar acontecimiento a bueno o deseable o mejor. La historia con mayúsculas y cada pequeña historia da cuenta de ello, de la cantidad de acontecimientos devastadores, catastróficos, arrasantes o trágicos que también ocurren. Por cierto, lo sabemos, ¿no? Tampoco es un elogio de las buenas intenciones. Los acontecimientos no responden a un programa, no se ajustan a ninguna voluntad, siempre son inesperados, ocurren, y los leemos y resignificamos a posteriori. Sin embargo, también es cierto que los acontecimientos en sí mismos muchas veces no alcanzan y requerirán continuar su escritura muchas veces para llegar a ser una inscripción psíquica duradera. Un acontecimiento se distingue por el hecho de que un inexistente va a alcanzar una existencia verdadera, una existencia intensa con respecto a un mundo, nos dice Badiou. El sueño no se opone a pensamiento, sino que es su condición. El ensueño, la ensoñación, está en su médula, en su raíz. El ensueño poetiza al soñador y poetiza al pensamiento. La actividad onírica desborda el territorio del sueño, de la noche y el dormir. El ensueño es territorio del ser. Bachelard se preguntaba, ¿dónde comienza la vida? ¿En la vida que no sueña o en la vida que sueña? El sueño metamorfosea la materia viva en materia humana. Los sueños también son un modo de pensar el tiempo. Me gusta imaginarlos como ruinas vivas. Ruina abierta al tiempo, ruina que reinscribe el tiempo. Los sueños, también digo allí, producirán un fondo en el que hacer pie. Frecuentemente observamos en la clínica psicoanalítica, y ustedes me dirán si coinciden, que lo traumático, el horror, cuando adquieren existencia representacional y simbolizante en el sueño, restan o apaciguan ese padecimiento desligado y brutal que suele depositarse en el cuerpo. El trauma es estallido, que se traga la posibilidad de darse una historicidad en la que pasado y futuro sean el territorio de la ilusión de un tiempo que en sus márgenes no pierda sentido. La dimensión temporal preserva de un puro presente insoportable. Y el sueño es uno de los modos de devolver o generar estructura narrativa y temporal al suceso traumático. Freud ubicó al trauma en relación a una particular temporalidad. El trauma se construye en dos tiempos: el tiempo en que ocurre y el tiempo en que se resignifica lo acontecido. Tomando aspectos de La parte soñada, de Rodrigo Fresán, un escritor maravilloso, quien expresa que el sueño resume la paradoja de que solo se lo asume, se lo apropia cuando se ha despertado. ¿Podemos jugar con estas ideas y proponer la idea de que se sueña también en dos tiempos? Un sueño entonces solo se tiene en dos tiempos, los cruza, los encuentra. Un único tiempo no basta para soñar, para hacer del sueño genuina experiencia hacen falta dos. Soñar lleva tiempo, requiere tiempo, soñar separa tiempo, los divide y los vincula. Soñar modifica nuestra noción de tiempo y recupera, recrea, reescribe, imagina, ficcionaliza lo que el tiempo se llevó.
El sueño tiene estructura poética, decía en un comienzo. El sueño es un poema involuntario, pero el poema también es una escritura involuntaria. Yo planteo que sueño y poema tienen mucho en común, son territorios próximos, involuntarios pero también inevitables. Y añado aquí, tanto la poesía, lo poético en realidad, que es mucho más y que no necesariamente coincide con el poema, como el sueño se despegan de la voluntad de decir. Sueño y poema conmueven, perturban, encienden, pulverizan, tocan, aunque no se lo propongan. Son muchos quienes han comparado el dormir con la vivencia de la muerte. Sin embargo, la actividad soñadora es el reducto de lo vivo mientras todo en uno duerme. Tal vez si no morimos es en tanto dormimos soñando. ¿Y si fuera el sueño el que impide que el dormir se asemeja o se confunda con la muerte? ¿Qué sería del dormir sin sueños? ¿Qué sería del cuerpo entregado a un puro descanso biológico, quietud absoluta? Freud decía que el sueño era el guardián del dormir. Yo agrego, también es el guardián del vivir. El sueño entonces transforma el dormir y el ensueño de la vigilia transforma el vivir, hace de lo dado campo de potencialidades. Lo dado a través del sueño y ensueño se torna actividad y experiencia creadora. La mirada poética revela en los sueños su limitada potencia metafórica. El poeta despierta, decía Green, cuando sueña, podemos incluir. La actividad onírica es condición del dormir, pero para despertar también hace falta poder soñar. El sueño entonces es tanto guardián del vivir, como guardián del despertar. Proponer pensar al sueño como guardián del vivir también implica alejarnos de las figuraciones míticas del sueño. El dios del sueño era para los griegos hermano de Tánatos, dios de la muerte. Considero que únicamente un dormir privado del sueño es un dormir cercano a la experiencia de estar muerto. Roberto Juarros, poeta argentino, escribió: toda palabra debe ser soñada antes de llegar al poema. Antes de llegar al sueño, toda palabra, todo silencio también deben ser poetizados, equivocados, expandidos, desviados, transformados. De otro modo, el dormir en particular y el vivir en general podrían reducirse a existencia biológica. Un apartado del libro en el que me interesa detenerme fuertemente es aquel en el que vinculo el sueño con un género literario. Eduardo Müller, psicoanalista argentino, un maestro para mí, en uno de sus escritos cita a Harold Bloom, un crítico norteamericano, autor del canon occidental. Bloom define a la escritura como una mala lectura fecunda, necesaria. Escribir es interpretar mal lo que hemos leído, es decir, es una propia interpretación de las lecturas que nos han influido. Yo continúo estas ideas y digo que el sueño también es una mala lectura, en todo caso, un mal recordar. Un buen soñar es aquel que escribe bien con lo que recuerda mal. Eduardo Gruner se pregunta, ¿y si la lectura y no solo la escritura fuera ya un desvío del vínculo normal con la lengua? Lectura, escritura, sueño también son desvíos. Es precisamente ese desvío o error lo que deviene en acontecimiento. Sigo pensando, a partir de los trabajos de Müller, al sueño en relación a la voz. ¿De dónde proviene el contar los sueños, de prestarles voz? El soñar para contarlo fue tema de mitos y literatura. Ahora bien, luego del invento freudiano, el soñar tiene un nuevo modo de ser contado o narrado, en transferencia, al analista. El psicoanálisis inventa un modo particular y novedoso de narrarlos. El psicoanálisis funda un dispositivo particular para contar. Un dispositivo también para soñar. De acuerdo al interlocutor que se tenga, el sueño se narrará de diversas maneras y ese relato reescribe al sueño. A partir de otras ideas, las de Ricardo Piglia, expresadas en una entrevista, juego también a decir que algo que él propone pensar a propósito del género novela vale también para el género sueño. La imagen del forastero que llega y debe hacerse entender en otro contexto parece ser una imagen adecuada para entender este rasgo inherente. Piglia se está refiriendo a un rasgo o elemento que le permite a la novela ser siempre extranjera. Esa extranjeridad le pertenece también al sueño, al modo en que se lo experimenta y al modo en que se lo cuenta.
Se lo narra incompletamente, con lagunas. Narrar es reconstruir. Ricardo Piglia, en los diarios de Emilio Renzi, Años de formación, escribe: Faulkner toma distancia no ya del recuerdo, sino de una visión nueva que tiene el que recuerda. Coloca un segundo punto de vista en el interior de la memoria. Yo he vivido algo, luego lo recuerdo, pero cuando años después vuelvo a recordarlo, lo modifico. En este sentido, Faulkner coloca dos tiempos en el acto mismo de recordar. Establece un tiempo intermedio que ha hecho cambiar al recuerdo mismo y quizás también al hecho vivido. Piglia, investigando los modos de narrar de diversos escritores a lo largo de la historia, nos ofrece una riqueza enorme a la hora de pensar la narración de los sueños. No está lejos Pontalis cuando dice: según la metáfora ferroviaria que me gusta citar, el relato del sueño sería lo que el viajero cuenta de su viaje una vez que regresó a casa, los encuentros, los paisajes entrevistos por la ventana. Acá veo que Sandra me dice algo respecto de los sueños y la pandemia. Voy a hablar de eso en un ratito. Otro escritor, crítico y ensayista al que admiro mucho, Martín Cohen, dice algo maravilloso ligado a lo anterior. Haciendo referencia a la escritura de otro escritor, Juan José Saer, trabaja el concepto de zona. Yo voy a tomar esta idea para seguir buscando una manera de decir lo que hace el sueño. Les decía, Cohen habla de Saer y de su forma de narrar los lugares, no buscando lograr un reflejo realista de lo representado, sino valiéndose de marcas que conjugan lo que está a medio borrar en la memoria y lo imborrable. Saer logra en su escritura que el lenguaje y todas sus enormes posibilidades prevalezca sobre lo representado. Lo representado es intervenido, algo queda desacomodado y entonces tenemos esa sensación al leer, pero podemos decir también al soñar, de recuperar algo propio y ajeno a la vez, una experiencia de entrar y salir. Eso que Piglia ligaba a lo forastero y Cohen también a la nostalgia, que no pasa por una supuesta recuperación de lo perdido, la posibilidad de su exactitud o fijeza, sino por la vuelta desde otro lugar, hacia algo que permanece, pero también es transformado, alterado. Entonces, digo, cuando soñamos, también somos esos lectores y escritores que inventamos cada vez de nuevo esa zona. Y descubrimos también lo que esa zona puede, su potencia, su trabajo en nosotros, haciendo de lo propio extranjero, transformando lo inextinguible en inédito. Fabián Casas, otro escritor, dice algo muy preciso, agudo. Dice que en vez de pensar la escritura en términos de encontrar la voz propia, habría que pensarla en todo caso como la búsqueda de la voz extraña. Que hay algo muy auténtico justamente allí. Esa voz extraña, tan singular, a veces incómoda y enigmática, que nos concierne, aparece, podemos agregar sin dudas, en nuestros sueños. Si la escritura es testimonio de lo que la lectura produce, si es una lectura llevada hasta las últimas consecuencias, el sueño es la lectura inconsciente que el sujeto realiza de lo recordado y lo olvidado. Lo particular en el sueño, en tanto género literario particular, es que el escritor coincide con el lector. Lector y escritor se reúnen en una misma experiencia. El soñante es el primer lector. Luego, en ocasiones, si se torna narración, habrá otros o no. El sueño, género literario particular, cuenta con un modo de escribirse, un modo de contarse o narrarse y con un modo de escucharse. Modo propio de escribirse, el sueño se construye con mecanismos particulares que Freud supo descubrir y formular. Condensación, desplazamiento, censura y desfiguración onírica, regresión, figuración simbólica, transposición en imágenes visuales, etc. Y con un singular modo de narrarse, se cuentan con extrañeza, afecto que es específico e ineludible de toda narración de un sueño y fragmentariamente, ligado a la extranjeridad de la que hablaba antes. ¿La narración de un sueño es parte constitutiva de la experiencia de soñar? Para Freud, la elaboración secundaria del sueño, el pasar de proceso primario a secundario, es parte constitutiva del sueño. Allí el sueño se completa al transformarse en relato. Nosotros podemos agregar que un sueño no narrado es un regalo a la amnesia.
Y en un análisis, por último, el sueño cuenta aún también con un modo de escucharse que he caracterizado como atención soñante. Esa escucha que no es escucha de órgano como si fuera el ojo clínico de los médicos, en este caso la oreja clínica del analista. Escuchamos en estado flotante, en proximidad con las huellas del trabajo analítico con cada paciente, pero también desde nuestra propia capacidad de soñar y desde el trabajo analítico con nuestros propios sueños. Gruner también dice: si me siento a escribir el relato de todas las veces que he levantado la cabeza provocado por la lectura, eso es un ensayo. Y eso transformaría el ensayo en una especie de autobiografía de lecturas. No tanto en el sentido de los libros de mi vida, sino más bien en el de los libros que han apartado al ensayista de su vida, que lo han hecho escribir, derramar sus lecturas sobre el mundo en lugar de atesorarlas en no sé qué interioridad incomunicable. Ensayista es quien puede decir como Kafka: no escribimos según lo que somos, somos aquello que escribimos. Podemos parafrasearlo, y Paul Preciado lo dijo en palabras similares que luego voy a citar, y podemos decir que no soñamos según lo que somos, sino que somos aquello que soñamos. Nuestros sueños también son un género autobiográfico, nuestra historia onírica. Los sueños dicen acerca de cómo leemos y cuáles marcas de lectura nos llevaron a escribir. Müller sostiene que Borges fue un gran escritor porque leyó con su ceguera. El sueño, continúo yo, es verdadera experiencia cuando escribe con lo que leyó desde su ceguera, porque además, para quien se ha quedado ciego, soñar es volver a ver. El sueño es el escritor que escribe sin saberlo, pero como todo escritor escribe porque no puede dejar de hacerlo. Borges, por otra parte, en una conferencia sobre sueños y poesía, que me acercó mi querida colega y amiga María Eugenia Rubio, decía muchas cosas maravillosas, en particular la referencia a la pesadilla, esa yegua o fábula de la noche, pero también decía, y es lo que quiero traer aquí, que el sueño quizás es la más antigua de las formas de arte. Agrego, quizás de allí proviene nuestra necesidad de narrar. Quizás, quién sabe, lo primero que la humanidad necesitó narrar fueron sus sueños. Quizás de ellos proviene la narración oral. Si el primer narrador, según Ricardo Piglia, fue un viajero al regresar, podemos pensar que tal vez el primer narrador en realidad fue el sujeto soñante, al despertar o en el mismo sueño. Se viaja para narrar, también se sueña para narrar. Freud decía que la narración de sueños y su consiguiente escucha vino de la mano de darle la palabra al paciente una vez que abandonó la hipnosis y la sugestión. Esto lo cuenta muy hermosamente y muy exhaustivamente cómo descubrió, cómo se conectó y cómo descubrió Freud la escucha de los sueños en este libro que les recomiendo muchísimo, que es El autoanálisis de Freud y el descubrimiento del psicoanálisis, de Didier Rancière. Es una joya, son 2 tomos, se los recomiendo. Bueno, voy a pasar al segundo punto, espero que hasta acá les sea de interés. El segundo punto va a eso que Natalia me señalaba en un comentario que tiene que ver con los sueños en la pandemia, con esa intensidad que seguramente todos estamos viviendo en nuestras propias vidas y en nuestros propios sueños, y los que trabajamos con pacientes también. Lo escuchamos permanentemente. Voy a abordar eso. Sueño, luego existo, la vida onírica en pandemia. Descartes, racionalista absoluto, pensó su filosofía, pero primero la soñó, cuenta la historia. Tuvo que soñar para poder pensar, y fue gracias a 3 sueños y el trabajo de autodesciframiento que construyó sus meditaciones. A Freud, por otra parte, la verdad acerca del sueño se le reveló con un sueño, el famoso sueño de la inyección de Irma, gracias al cual pudo empezar a formalizar los mecanismos que lo constituyen y configurar el trabajo interpretativo, haciendo pie en su propio autoanálisis. Autoanálisis que está lleno de esas lecturas literarias y filosóficas que son inseparables de su interpretación de los sueños. Para algunas comunidades aborígenes y culturas del mundo no occidental, el sueño es la vía, no ya de acceso al inconsciente, sino vía privilegiada de construcción de experiencia verdadera.
Los sueños son fuente de poder y conocimiento eficaz. Una persona sabia es la que puede leer la realidad de los sueños. Es en ellos donde se gestan las enfermedades y su curación. Nietzsche, por su parte, identificaba la razón con el sueño. Mucho antes, Heráclito de Éfeso consideraba el dormir y el despertar como metáforas del comprender y el no comprender. Los movimientos y los concursos son sino apariencia, pero apariencia bien fundada y que no se desmiente jamás, como sueños exactos y perseverantes, escribió Leibniz. Para Schopenhauer, el sueño es terreno de un profundo conocimiento. En él, una segunda realidad se pone de relieve. No podemos dejar de mencionar a Lewis Carroll y su Alicia, que enlazó verdad, humor e ironía, a las profundidades del espejo y a un país de las maravillas. Kafka, Poe, Bradbury, Calderón de la Barca, Murakami, Liliana Bodoc, por nombrar solo algunos, los sueños nos escriben. Soñamos desde que el mundo es mundo. El sueño recorre todas las épocas y todas las geografías. Desde que mujeres y hombres habitamos este mundo, vivimos de recuerdos, narramos para contarlos y pensarlos, y así quedamos condenados a soñarlos. El sueño divide tiempos y espacios, sueño, vigilia, dormir, despertar, día, noche. Y están asociados a luz y oscuridad, enigmas y verdades, claridad de entendimiento y sombras confusas. El sueño finalmente es deseo, viaje, descubrimiento, invención, memoria, con sus resortes de olvidos y recuerdos. Es imagen narrada, es imagen, lectura y escritura. ¿De dónde sacamos las imágenes de los sueños, mamá?, me preguntó hace poco tiempo mi hija. ¿Los sacamos de algún lugar? ¿Son imágenes que retornan o creación, auténtica virtualidad que actualiza una potencia? ¿Esas imágenes forman parte de percepciones o más bien se acercan a lo que Spinoza denominaba como concebir? ¿Son imágenes que revelan tanto como encubren? ¿Cuánto muestran? ¿Cuánto velan? En el delicado precipicio entre lo que se puede figurar y lo inefable, entre lo que el sueño muestra y lo que vela o encubre, se debate nuestra posibilidad de dormir y de despertar. En cuanto a los sueños y su figuración en imágenes, pienso que hay una distinción que Deleuze propone entre imágenes movimiento e imágenes tiempo para pensar el cine, así como la distinción entre esa temporalidad compuesta por lo actual y lo virtual. Diego Stulwar, en un escrito reciente, retoma esas ideas que me han resultado asimismo muy provocadoras para pensar la relación entre sueño e imagen. Didi Huberman trabaja la relación entre imagen, fotografía y montaje, también preguntándose por las posibilidades de lo representable y de la creación, insistiendo en la dimensión política de las imágenes. Para él, el pasado no es un hecho objetivo, sino un hecho de memoria. Sigo las huellas de estos pensadores para pensar la potencia subjetiva y política del sueño, que conjuga y amplía las posibilidades del testimonio y de la creación. Didi Huberman lee a Deleuze también y dice que nuestro trabajo es crear imágenes que deconstruyan los clichés. ¿No es ese también, me pregunto, uno de los trabajos del sueño? Ahora sí vuelvo a la pregunta de mi hija y le digo que soñar no es sacar imágenes de una profundidad, sino crearlas, aun cuando ellas también sean retorno de lo reprimido. Una vez más, suscribo a la idea de que el inconsciente es más una fábrica que un teatro, escenario de representaciones que repiten un viejo guión, siguiendo a Deleuze y Guattari. El sueño lee al pasado como si fuera un texto que nunca ha sido escrito. ¿Y cómo lee al futuro? Me gusta pensarlo en torno al concepto de acontecimiento en palabras de Badiou, lo que permite a un inexistente ponerse de pie. Desde que el mundo existe, o desde que el mundo existe para nosotros, o desde que nosotros existimos en él, los sueños nos habitan. Ocupan un lugar distinto en cada sujeto y en cada cultura, pero no hay sujetos sin sueños. ¿Existiría la literatura, la filosofía, el psicoanálisis, la política, la historia sin ellos? Recorremos la historia y los vemos allí. Germen, cimiento, tema, fundación, ingobernables sueños. Ellos nos gobiernan y nos afirman. Esa es su paradoja. Son nuestros y extraños al mismo tiempo, tan propios y ajenos. Nos pertenecen y los desconocemos tantas veces, pero no somos nada sin ellos. Los sueños son la reserva humana por excelencia y la humanidad, su historia, es la reserva de los sueños. Desde que el mundo es mundo, decía, pero también ahora.
cuando de golpe el mundo ha dejado de ser el mundo que habitábamos y conocíamos, ahora, cuando la propia idea de normalidad fue brutalmente puesta en cuestión. Los sueños se imponen, nos persiguen, nos rescatan. Tal vez sea el momento de volver a soñar el mundo que se ha vuelto tan irreconocible. Al mismo tiempo surge la pregunta respecto de la posibilidad de pensar cuál es la potencia política de esta nueva vida. Estamos hace algunos meses en estado de pesadilla y con cierta vivencia de irrealidad. ¿Hasta cuándo durará la pandemia? ¿Cuándo nos despertaremos? Estamos viviendo en estado de perplejidad, de conmoción, en el borde de lo real y lo distópico, de lo pesadillesco e inverosímil. ¿Lo hubiéramos podido creer si alguien nos lo hubiera anticipado? Despertamos brusca y abruptamente a una nueva realidad que todavía estamos intentando asumir y absorber. La normalidad, tal como la conocíamos, se desintegró y ya no sabemos exactamente dónde hacemos pie. Entonces, la pregunta por los sueños no es para nada una pregunta teórica o sofisticada. Forma parte del intento diario y nocturno por situarnos en este nuevo mundo. Tal vez la única forma de situarnos sea volver a soñarlo. Los sueños siempre han sido una de las formas paradigmáticas de sostener la pregunta acerca de lo que es o no real, de lo verdadero y lo falso. Desde tiempos remotos aún siguen siéndolo, más aún cuando el mundo tal como lo conocíamos y vivíamos ha entrado y nos ha arrojado a una vivencia de extrañeza y metamorfosis. Los vínculos entre sueño y género literario son estrechos, a ello ya hice referencia. Ahora agrego que es un género literario muy cercano al género fantástico, tal como lo trabajó Tzvetan Todorov, ligado a lo extraño y lo maravilloso, a lo natural y lo sobrenatural, en ocasiones a lo siniestro. La pandemia y toda la brutal experiencia de desnaturalización que desencadena está fuertemente ligada a lo fantástico, ese momento de vacilación en el que dudamos de nuestra percepción, de la continuidad del mundo que conocíamos, de muchas de nuestras certezas y convicciones, de nuestras seguridades y tranquilidades. El sentido fue puesto en suspenso y estamos sumergidos en el trabajo intenso de reubicarnos. El sueño está siendo, según escucho en tantos relatos, el lugar por excelencia que permite poner en juego esa conmoción y todas las vacilaciones. Entre el mundo de antes y el mundo de ahora, entre lo que sabíamos y lo que ya no, entre todas nuestras preguntas, fragilidades, terrores y deseos, el sueño. Los sueños, qué es real y qué no, cómo sé que estoy despierto y no soñando, en qué tiempo estoy, en qué mundo estoy, qué es vivir, en qué medida podemos tener una vida propia. Son algunas de las preguntas que laten en estado de vigilia y de sueño, en el limbo de la duermevela, en el borde del insomnio, onirizándolo todo. Asistimos a un fenómeno onírico que Carolina Meloni, a quien nombré en un comienzo, denominó mutaciones oníricas. Una querida colega me comentaba a su vez que escucha relatos en los que aparece el soñar en dos dimensiones, un soñar de imagen plana, sin volumen, hermosa y terrible metáfora de este momento, en el cual tenemos que redefinir nuestra experiencia en otro tiempo y en otro espacio, a veces con la vivencia de pérdida de espesor. Me pareció muy interesante este comentario respecto de estos sueños. Yo pienso que los sueños son el lugar que conjuga a las imágenes sobrevivientes junto a las imágenes nuevas, las que vamos creando singular y colectivamente. Esa mixtura de lo sobreviviente y lo nuevo es un modo, insisto, de nombrar al sueño y a este tiempo tanto en el dormir como en la vigilia. Carolina Meloni asimismo forma parte de un libro que se llama Transterradas. Creo que ese término también es un aporte para pensarnos hoy, el de transterrados. El mundo con sus fronteras hipernítidas, con sus encierros y barreras, pero que nos ha desterrado de la solidez y la certeza hacia el reino de lo imprevisible, porque ya no hay a dónde volver. Es frente al conjunto de esas experiencias que el sueño, paradigma de las fronteras conmovidas, es el nombre propio de la libertad. El sueño tal vez pueda ser de este destierro un lugar. En el confinamiento de las casas y los desamparos también ampliar los confines.
y encontrarnos. Juan Forn, otro autor maravilloso, escribió un bellísimo artículo hace poco tiempo a partir de un sueño suyo, y yo leo que soñar hoy es el modo de juntarse con los demás, de volver a la dimensión de lo plural. Se pregunta también si el sueño es pasado o es futuro. Es ambas cosas, todos los tiempos forman parte del sueño. Rodrigo Fresán escribió que los sueños pertenecen a un cuarto tiempo. Subvierten el pasado, el presente y el futuro y abren otro registro temporal. El sueño, el soñar como resistencia y creación, una vez más de lo colectivo. Un poco es volver a ser, otro poco es no dejar de ser, un poco migrar juntos. Desplazamiento, algo que ocurre en dos tiempos, tan cercano o próximo a la idea de zona que trabajé de la mano de Martín Coan un rato atrás. Vivencia de tiempo alterado, de un tiempo otro. Toda nuestra sensibilidad está dirigida a transitar los días y procesar la experiencia. Los sueños, el soñar, han sido siempre en momentos de trauma y catástrofe, de duelo, mucho más, modo de metabolizar, elaborar y procesar lo que excede nuestras propias posibilidades. Un esfuerzo de trabajo los guía y al mismo tiempo nos sostiene. A veces son los sueños un modo de huir, de preservarnos en situaciones de extrema inermidad y catástrofe. Primo Levi y Jorge Semprún han dado testimonio de ello. Los sueños hacen del abismo medida humana, desgarran algo de lo inefable y lo vuelven representación. También han sido y son modos de resistir, de crear, de transformar realidades, de perseverar en el ser. Vengo insistiendo en el hecho de que el sueño posee varias caras, reúne en sí mismo la capacidad de volver sobre las huellas del pasado. Es repetición y rememoración y es asimismo potencia, acontecimiento y creación. Su hilo enhebra pasado, presente y futuro, en él la temporalidad está hecha de otra materialidad. Los sueños son también ellos mismos modos de hacer y tener una experiencia del tiempo, de un tiempo propio, de un tiempo humano, mucho más allá de lo cronológico. Los sueños subjetivan cronología y biología. Son la materia libidinal que sostienen nuestros actos, batallas y deseos. ¿Tendríamos cuerpo sin ellos? ¿Tendría sentido el tiempo sin ellos? Sin embargo, hay que decir que los sueños no siempre sensibilizan. Pueden hacerlo, ello es parte de su potencia. Pero hay veces en que los sueños se han ligado, lo vemos en la historia de la humanidad, tanto como en las pequeñas biografías e historias singulares, las de cada uno, a ideales de sumisión, destrucción, violencia, muerte. En ese sentido, tal vez tenemos que estar advertidos, no siempre sensibilizan. También es igualmente cierto que el sueño es el territorio de la vida psíquica en el que nadie ha logrado penetrar, y menos aún con todos los intentos de medirlos y controlarlos de muy diversas maneras. Los sueños se imponen, ingobernables, impenetrables, a cualquier sistema de dominación, y en ese sentido son un sitio, o el sitio por excelencia, para resistir y sostenernos. El lugar de más absoluta intimidad, fuente de creación, de descubrimiento, de asombro, orilla en la que hacer pie, pero también un ir más lejos, un soltar amarras y despegar de tierra firme. Una paciente, una puber, me decía un tiempito atrás, ¿viste que cuando hablamos de mis sueños somos como espías, como en las películas que hay una puerta secreta que se abre por una milésima de segundo y solo ahí podés entrar? Eso siento que hacemos cuando hablamos de mis sueños. Vuelvo a algo que dije recientemente en otro lugar. La normalidad siempre fue un riesgo, una ilusión, una ficción, una vara responsable de tantos desastres en múltiples teorías, prácticas y políticas. Ahora, en todo caso, quedó mucho más puesto de manifiesto, más desnudo, más visible, encarnado ya no solo en intuiciones e ideas, sino también en nuestras actuales vivencias y experiencias. Sensibilidad, fragilidad, provisoriedad, finitud, precariedad, desigualdad, la magnitud de las desigualdades. Están adquiriendo otra materialidad, otro espesor en estos días. Forman parte de un proceso de descubrir y reflexionar sobre cantidad de cosas que forman parte de los arrasamientos que la pandemia causó y causará, así como de la posibilidad de poner todo en cuestión, abrir preguntas, que ojalá podamos profundizar y asumir, trabajar y desmenuzar.
porque la pandemia es resultado de nuestra anterior normalidad. Queremos una vez más volver a la normalidad. Por otro lado, ¿ello sería posible aunque lo querramos? Nos faltan todas las respuestas, pero ¿por qué no animarnos al coraje de hacernos buenas preguntas? Finalizo con una. ¿Qué si no el sueño podría permitirnos reinventar la vida? Paul Preciado escribió tal vez una de las posibles respuestas. Con los años he aprendido a considerar los sueños, váyase a saber si por consuelo o por sabiduría, como parte integrante de la vida. Hay sueños que por su intensidad sensorial, unas veces por su realismo y otras veces precisamente por su falta de realismo, merecen pertenecer a una biografía con el mismo derecho que el más notorio de los hechos acaecidos durante eso a lo que comúnmente se reduce lo que se entiende por experiencias realmente vividas, es decir, las que acontecen durante la vigilia. Al fin y al cabo, la vida empieza y termina en la inconsciencia, de modo que las acciones que llevamos a cabo en plena conciencia no son sino islotes en un archipiélago de sueños. Sería tan absurdo reducir la vida a la vigilia como considerar que la realidad está hecha de bloques lisos y perceptibles en lugar de ser un enjambre cambiante de partículas de energía y materia vibrátil, por el mero hecho de que no somos capaces de observarlas a simple vista. Por ello, ninguna vida puede ser narrada o evaluada por completo en su felicidad o en su insensatez sin tener en cuenta las experiencias oníricas. Lo que aquí funciona es la máxima de Calderón de la Barca, pero invertida. No se trata de que la vida sea sueño, sino de que los sueños también son vida. Y por último, voy a hablar de los sueños en la clínica psicoanalítica, sueño y transferencia. Porque hay pacientes que nos hacen soñar, otros que no nos dejan dormir. Con Lucas, que hoy tiene 15 años, jugamos. Por momentos es competencia salvaje, feroz. Por momentos juego relajado. Otras veces relato de sus hazañas deportivas que encubren épicamente sus miserias y la enorme dificultad para establecer vínculos. No voy a ahondar en su historia. ¿Podría narrarla? Es a grandes rasgos una historia de abandono radical, de miseria, de andar entre la calle y un hogar de tránsito, de comer de la basura. También será la historia de una adopción, de él junto a 2 de sus hermanos. Es adoptado por una pareja homoparental, por 2 papás. Y allí empiezan años de intenso trabajo familiar entre todos por armarse como familia. Para Lucas, años de actuaciones, desafíos en el borde de los límites, tratando dramáticamente de ser aceptado, tolerado, poniendo a prueba duramente, brutalmente la incondicionalidad. A lo largo de casi 2 años, pocas veces estuvo la posibilidad de que Lucas pueda hablar de algunas de esas experiencias que forman parte de una historia tan dolorosa. Y de esas pocas veces, la mayoría apelaba a un tono más bien distante, disociado, preservado del dolor. Alguna vez contó un sueño de terror en el que se avisoraba el pánico, la culpa, el sacrificio, el temor a la fatalidad de un destino. Seguramente durante esos 2 años lo que sin dudas ocurrió es que él construía unas figuras hermosas utilizando unos bloques de madera, además, un vínculo de confianza. Hasta que en una ocasión Lucas escribe con aquellos mismos bloques de madera sobre este mismo escritorio las letras SOS. Arma las letras con los bloques. Dice que no quiso decir eso, pero allí está. El mensaje sin botella llega a buen puerto. Algunas semanas después puede narrar su historia o aquello que de su historia y en ella el trauma era imposible contar. Llega la siguiente semana Lucas a su sesión. Empieza, como es habitual, hablando de sus proezas. Él es el number 1. Esta vez no elige el juego de cartas, parece sí entregado a conversar. Uno de sus hermanos se encuentra sorpresivamente en plena crisis. Durante un buen rato, Lucas se dedica a denunciar con visible enojo y rencor lo injusto del trato de sus padres hacia este hermano. Son tan comprensivos con él y en cambio a sí mismos solo le responden con penitencias y prohibiciones. Agrega que lo de su hermano es una farsa, una actuación, que no está sufriendo, que es solo manipulación.
Hablamos sobre su enojo, hablamos sobre el lugar que él mismo ocupó tantas veces con tan poca empatía para su sufrimiento, un sufrimiento no observable a simple vista y muchas veces enmascarado en superficies de indiferencia. Hablamos de rencores y agrega, estoy pensando algo muy terrible. Y entonces dice, en estos momentos deseo que no exista, que no sea mi hermano. Ojos llenos de lágrimas, su cara apoyada entre sus brazos en el escritorio frente a mí. Me mira fijo, le sostengo la mirada. Le digo algo respecto a la importancia de esa confianza y que voy a decir algo que yo pienso a riesgo de equivocarme. Como siempre le aclaro que él puede refutarme o discutir cualquier cosa que yo diga. Pero que yo supongo que el mayor miedo que él tiene es que la crisis de su hermano, en esa puesta a prueba, resulte en la ruptura de su familia, en la pérdida de la incondicionalidad, nuevamente en el desamparo y en el abandono, y que él ahora sí tiene mucho que perder. Sus ojos se llenan de lágrimas, no las suelta, pero sigue hablando, imparable. Me dice que es así, exactamente así. Habla de su empatía con el sufrimiento de sus padres. Está asustado, podrían no tolerar más. Podrían enfermarse y morir o desistir. Como nunca, Lucas trata de colaborar con ellos, está más disponible y tolerante, menos peleador, los ayuda, los cuida, nunca se ha mostrado así. Lucas sigue hablando sobre las dudas acerca de su origen, de las dudas acerca de la identidad de su padre biológico, de las teorías que él fue construyendo acerca de las causas posibles de la hazaña que ese hombre ha tenido con él, particularmente con él. Por momentos parece seguro de no ser su hijo, a diferencia de sus hermanos. Por momentos parece estar seguro de que sí lo es, y ambas posibilidades, de modos distintos, son una condena. Me cuenta que sueña con ese hombre o con una presencia a la que él asocia con él, negro, oscuro, encapuchado, no se le ve la cara. Dice Lucas que el día que en algún sueño lo vea, no sabe lo que ocurrirá. Está aterrorizado, le digo que también es posible que esa imagen nunca la vea. Y si las dudas sobre su origen y esa paternidad duran toda la vida, Lucas me escucha y sigue diciendo, una vez me desperté gritando, vino Ale, uno de sus padres, me calmó, me dijo que era solo un sueño, se quedó conmigo toda la noche, me abrazó, yo lloré hasta que me quedé dormido. Con mis hermanos dormíamos tapados, hasta la cara nos tapábamos, para no ver, para no escuchar. Mi mamá, aunque aclara que nunca fue su mamá, y ese señor peleaban a los gritos, había golpes y violencia. Yo pensaba que él la iba a matar o que nos iba a matar a nosotros. Sigue presente lo imposible de ver, lo que ha tenido que escuchar, lo que teme que irrumpa dinamitando su vida. Hablamos de esos momentos en los que no había modo de defenderse o protegerse ni a él ni a sus hermanos. Ahora él es más grande y tiene otros recursos, tanto cuando está despierto como cuando duerme y sueña. Tiene el abrazo de un papá y tiene este espacio en el que puede decir lo que quiera y en el que siempre será escuchado, donde traer sus sueños, esos sueños que intentan velar lo imposible de ver, lo intolerable y arrasante. Los y las analistas trabajamos para que sesiones y momentos así ocurran. No sabemos cómo ni cuándo, estamos a la espera, una espera activa, por supuesto. Apostamos. Le dije también a Lucas que tal vez él tenga que esperar a su hermano, creerle, como alguna vez alguien lo esperó a él y le creyó. En una de las últimas sesiones, ya en plena pandemia y por videollamada, me propone o me pide que vea una película que me aclara que es para ver en familia. Me pide que yo la vea con mi familia. La veo, viajan las imágenes, sus relatos, vuelven e iluminan ideas, las escenas se superponen con sus fragmentos, desvariando las rutas de lo que ya recorrimos en silencios y palabras, en desesperaciones y asperezas y rabias. Lo espero a la siguiente sesión. Conversamos sobre la película. Todo lo que yo digo es rechazado, choca contra un muro refractario, pero igual hablo, digo. Dejo flotar algunas palabras, pensamientos, intuiciones y la emoción con la que vi su película. Y lo que ahora tal vez podemos ver distinto. Pero termina esa sesión y me quedo pensando, como tantas veces,
si hablé demasiado, si fue oportuno, si fue en vano. A la siguiente sesión no pide jugar, ni hace chistes, ni da vueltas. Me cuenta 3 sueños. Uno de ellos es magnífico, dice. Se abre y los abre como flores temblorosas con todo el dolor y la esperanza que contienen. Me deja entrar. La sesión vuela mientras hablamos y volvemos y asociamos. Como nunca, habla, expande su memoria, explora mientras lo miro con toda la emoción que cabe en lo que no puedo decir porque no tiene palabras. Al final logro balbucear que hay tiempo para lo magnífico de la vida, porque puede soñarlo. Hay tiempo, porque aún con su larga vida en cortos años, no está todo escrito. Vuelvo a pensar, los sueños hacen del abismo medida humana. Y en Lucas, una vez que puede soñar, lo traumático se elabora un poco más, transformando una película en su película, porque lo sueña. A veces los sueños son el modo de relanzar la actividad psíquica cuando ella se ve interrumpida, frente a un traumatismo, por ejemplo. Incluso en ocasiones pueden restituir aspectos escindidos, desmentidos, aspectos escindidos del discurso singular y social en el psiquismo, recomponiendo en una cierta medida, pero en interminable labor, suturando en parte la devastación del trauma. En mi experiencia y en la de tantos, el sueño también se revela como una pieza privilegiada en el trabajo de duelo. Sueño y recuerdo se asocian, se relevan uno al otro. El sueño tantas veces amplía los márgenes de la memoria. Donde el recuerdo llega a un límite, el sueño hace su trabajo, a veces permitiendo acceder a aspectos reprimidos o escindidos, a veces ficcionalizando. Siempre profundizando, complejizando la trama representacional que posibilita metabolizar una pérdida. Voy a hablar por último de una paciente a la que llamaré Diana, que consultó por fuertes dolores de estómago que carecían de explicación médica. Inició un largo trabajo durante el cual una serie de duelos detenidos pudo ser desplegada. Los dolores cesaron y se sucedieron por un conjunto de sueños repetidos, insistentes, a veces muy penosos, en los que lo que se repetía bajo diversas versiones era la pérdida o destrucción de la casa familiar. A veces los sueños son piezas singulares, únicas, pero otras veces se insertan en un tiempo más abarcativo, en el que el soñar como actividad parece dedicado a enfrentar y responder a una particular exigencia de trabajo psíquico. Diana pudo sostener el trabajo con sus sueños, pieza por pieza, alternando sueño, olvido y recuerdo, y finalizó de un modo que me sigue conmoviendo cada vez que mi memoria lo recupera. Se animó a buscar, tarea nada fácil en esa familia sobreviviente y plagada de desmentidas y sepultamientos, unos cuadernos que le escribió su madre durante los últimos tramos de su vida, antes de morir, cuando ella era muy pequeña. Pudo leerlos. Me iba trayendo comentarios y fragmentos. Nunca los compartió por entero, formaban parte de su absoluta intimidad, pero los soñó. Soñar fue el camino hacia ello. Tal vez lo inefable solo nos regala fragmentos. Tal vez sea esa su condición. Sueño y recuerdo son una forma de dar medida a determinadas huellas. Me ha tocado acompañar diversos procesos analíticos en los cuales el soñar fue condición, soporte y posibilidad de despliegue de la capacidad de recordar y punto de apoyo en el laborioso trabajo de duelo. Me refiero a situaciones de duelo, en particular cuando se trata de pérdidas muy tempranas, cuando el objeto perdido, precozmente perdido, sucumbe aún más en la amnesia infantil que arrastra los pocos recuerdos que se tienen, o cuando incluso no se tiene ninguno. Cuando además las circunstancias traumáticas de tal pérdida dificultan e impiden a los adultos ser portadores de la función de transmisión de la historia, acompañantes del trabajo de duelo del niño. El dolor es demasiado grande, el silencio se impone. Casos en los que un duelo detenido producía síntomas de diversa índole y fuertes disociaciones psíquicas. El dispositivo analítico inaugura allí, no porque se lo proponga activamente desde ya, la posibilidad muchas veces de soñar. Soñar para recordar y recordar para soñar. En esos itinerarios discurre el trabajo de duelo, interminable e imposible en su totalidad. En ocasiones los recuerdos brotan a borbotones, en ocasiones se inscribe en una historia el pozo de la pérdida.
En ocasiones el sueño es intolerable, un fuera de control que se procura evitar consciente e inconscientemente. Soñar entonces permite recordar o acompaña al recordar, incluso a veces lo inaugura. Se recuerda en la medida en que se sueña. El recuerdo, soñar mediante, amplía su potencia ligadora y religadora. Y donde el soñar llega a un límite, surge el recuerdo. Y donde el recuerdo se enfrenta a un límite, vendrá el sueño. Ambos, sueño y recuerdo, componen figuración y desfiguración mediante la trama que podrá albergar, conservar a lo perdido. El sueño ficcionaliza para expresar mejor una verdad propia, a veces incluso recuperando marcas de tiempos en los que el lenguaje no llegó a tocar con palabras. El recuerdo también ficcionaliza, empezando por los recuerdos llamando encubridores. Encubren, revelan, ocultan y muestran. Se reescriben, nos reescriben. En su libro Aquí nos vemos, John Berger se reencuentra en un cuento con su madre muerta. Dialoga con ella. Recuerda con ella. Entre los recuerdos de uno y otra palpita una extraña e intensa conversación. Al inicio del cuento, Berger nos dice como desde afuera del cuento se aleja de la historia para antes decir: a veces me suceden sueños que tengo que llamar a la casa de mis padres para decirles o pedirles que le digan a alguien que seguramente voy a retrasarme porque he perdido el tren. Quiero avisarles que no estoy donde se supone que debo estar. Los detalles varían de una vez a otra, pero lo que tengo que decirles es fundamentalmente lo mismo. Lo que también se repite es que no tengo la agenda y aunque intento recordar su número de teléfono y de hecho pruebo varios, nunca acierto con el que es. Esto se corresponde con que es verdad que en la vida real he olvidado el número de teléfono de la casa en la que vivieron mis padres durante 20 años, un número que me sabía de memoria. Lo que sin embargo olvido en sueños es que están muertos. Mi padre murió hace 25 años, mi madre hace 10. En este fragmento y en el cuento en su totalidad se mezclan encuentros y desencuentros, aciertos, olvidos, recuerdos. El sueño permite olvidar la muerte y permite a su vez recordar. Me quedan 2 párrafos, digo esto por si quieren mandar más preguntas. Ahora nos vamos a dedicar a los comentarios, que veo que son muchos, por suerte, les agradezco, y a las preguntas. Y finalizo así. Berger dice que quiere avisarles que no está donde se supone que debe estar. Luego, la madre, cuento mediante, le dirá que los muertos tampoco se quedan donde los enterraron. Yo agregaría que recordar también implica cambiar algo de lugar o dar lugar, nunca el mismo que tuvo aquello recordado originariamente. De repente, uno puede ser tomado por asalto por un sueño, o bien por un recuerdo, o por ambos. Por último, voy a citar a Andu Furmantel, con ella voy a terminar la charla, a quien descubrí hace muy poco tiempo y que emparenta el sueño con la risa. Y dice: la risa libera, el sueño también. Intentan por lo menos sacarnos de allí, de esas lealtades que mantenemos a la fuerza, contra vientos y mareas, pero sobre todo contra nosotros mismos. De alguna manera nos hacen experimentar un trauma positivo. Son un evento sin regreso que sobreviene, y eso es todo. Un riesgo radical. De la misma naturaleza que la alegría, creo. Son un momento del que uno no se repone, abriendo durante unos cuantos segundos u horas un espacio de abertura psíquica a lo inaudito. El sueño, como la risa, nublan las fronteras de la noche o de la vigilia, de lo luminoso y de lo oscuro, de lo preciso y de lo borroso, testigos de una posibilidad de invención y de resistencia nueva que subvierte la repetición hacia el lado de lo inesperado. Durante un breve intervalo irrumpen hacia lo que aún no ha sido dicho, escrito, ya firmado, ya destruido, regalándonos unos cuantos signos mágicos. Bueno, cuánta lectura. Agradezco la escucha de todos ustedes, de todos y todas. Y ahora vamos a los comentarios. Yo aquí también tengo... Me han ido pasando también los comentarios por WhatsApp.
Bueno, cuántas, les agradezco mucho los comentarios, las preguntas. Acá dice Omar, del abismo tal vez no podremos sobrevivir, mejor evitarlo, del sueño sí sobreviviremos. Y sí, gracias al sueño, es un poco lo que me propuse decir, sobrevivimos. Sí, Julián dice, están en juego los sueños del analista también. Sí, cuando hablo de la escucha analítica y de la atención soñante como una escucha particular del analista en relación a la escucha de sueños, digo precisamente eso, que también está en juego nuestro propio trabajo con los sueños. Y cuando les comentaba del libro y del trabajo de Didier Ancieux en relación a, no lo pronuncio bien seguramente, en relación al autoanálisis de Freud y el descubrimiento del psicoanálisis, es importante, es muy, muy hermoso ver cómo él localiza la forma en que Freud, gracias a ese trabajo de autoanálisis y de trabajo con su propio material onírico, pudo aprender a escuchar a sus pacientes y a descifrar el material onírico, trabajar con los sueños. A ver, muy interesante, sueño y creatividad. Sí, podría decirse que eso es algo que fui desplegando a lo largo del trabajo, ¿no? ¿Es siempre interminable el trabajo de duelo? Pregunta Dani. Sí, yo creo que, bueno, algunos más que otros, ¿no? Yo diría que sí y que algunos más que otros. Algunos son imposibles. Me interesó poder situar la relación de sueño y trauma y duelo. En particular, podría haberme referido a tantos otros materiales clínicos o ejemplos, pero me pareció que era importante meterme en esos aspectos. ¿Hay ciertos sueños que son colectivos?, pregunta Leslie. ¿Esos cómo podrían interpretarse personalmente? ¿O se deben de ubicar en tu posición social? Eso último no lo comprendo, pero hay sueños que son colectivos. Yo igual, en general lo digo en el libro, lo digo siempre que puedo, en cada cosa que escribo, que no me gusta, no soy tan afín a la idea de poder separar tan claramente lo singular de lo colectivo. Yo pienso, cada vez que pienso algo que tiene que ver con un psiquismo particular, no puedo olvidarme de lo colectivo, no dejo de pensar en la dimensión colectiva. Y cuando atiendo a temas colectivos, también me parece que hay que tener presentes las cuestiones más singulares. No me gusta esa idea de pensar en términos de oposición. E incluso habrán visto que me refiero tanto al sujeto del inconsciente como al sujeto de la cultura. Voy y vengo, me tomo esa libertad, pero porque es la manera en la que yo pienso. ¿Los sueños repetitivos son indicativos de algo en particular?, pregunta Andrea. Sí, yo entiendo que sí, que por supuesto señalan un camino, que a veces hay temáticas que se repiten, que a veces hay una problemática que se puede plantear gracias a la repetición, que por supuesto en las repeticiones ubicamos las diferencias. Tengo una paciente, agrega Sandra, que trae muchos sueños, pero generalmente no asocia. Esperen porque tengo que bajar aquí. No asocia, no se responsabiliza por el deseo ahí expresado como si fueran sueños muertos. ¿Qué pensás? Pienso varias cosas. Por un lado me gusta la metáfora de sueños muertos, pero creo que es como algo imposible un sueño muerto. Me parece que ahí es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, más que la responsabilidad de la paciente, de encontrar formas de meternos. Creo que nunca estamos simplemente a la espera de que el material aparezca, que nuestra búsqueda también implica incorporar incluso, a veces me pasa escuchando pacientes, nuestras propias asociaciones con otros elementos del material que el paciente presenta o con cosas que nosotros ya escuchamos y ya conocemos de cada una de esas historias. Creo que es un trabajo que se hace siempre de a dos.
Y responsabilizarse por el deseo ahí expresado, bueno, a veces lleva mucho tiempo, eso no es nada sencillo. Y tampoco, otra cosa más, no creo que haya, en esto yo tengo una posición, no creo que haya un deseo ahí expresado, no creo en la idea de un deseo inconsciente expresado, creo más bien en la idea de que hay muchos deseos siempre en juego, y que un sueño encierra una cantidad enorme de posibles interpretaciones que no son tampoco excluyentes. Así que más bien pienso en términos de los deseos en plural. ¿Todo el material onírico es interpretable?, pregunta Leslie. Bueno, Freud hablaba del ombligo del sueño. En potencia todo es interpretable. A veces simplemente nos dedicamos a acompañar el sueño, porque el sueño, como dije en un momento de la conferencia, en sí mismo, para mí, obvio todo lo que digo es para mí, es una obra autointerpretante. Un poquito cercano a la idea de las teorías sexuales infantiles de las que hablaba Freud. A mí me parece que hay una teoría en cada sueño. Pero bueno, no todo es interpretable, no somos omnipotentes, por suerte es un trabajo inacabado. Y digo también, y lo repito, es un trabajo de lo inacabado y con lo inacabado. A ver, voy para arriba a ver si hay más comentarios. Acá Silvia me dice, Lucas dejó de temerle a sus propios sueños. Sí, estaba muy aterrorizado en algún momento con sus sueños. Quise contar todo ese recorrido de trabajo porque a veces es difícil valorar un sueño aislado, ¿no? Me parece a mí más interesante poder valorar, hablando de transferencia y de trabajo analítico y de recorrido analítico, un proceso y un trabajo con el soñar y la función que eso va desempeñando en el vínculo transferencial y en las posibilidades de sostener el trabajo. Bueno, gracias Ariana por tu pregunta y comentario. Julio dice, muchas gracias por sus palabras, las encuentro poéticas y al mismo tiempo reveladores. Muchas gracias, sí, tengo un estilo poético. Algo en lo que insistí tal vez demasiado es en el vínculo del psicoanálisis con lo ensayístico y con lo poético. Y en eso nunca voy a dejar de insistir porque encuentro que es importante y a mí me importa profundizar en eso. Moisés pregunta, ¿se puede soñar algo que no se ha vivido y soñar algo que no se desea? Hay deseos, mejor dicho, que son irreconocibles. Algo que no se desea, puede ser un deseo de soñar algo que no se desea, pero en general diría que hay deseos que son muy difíciles de reconocer. Y soñar algo que no se ha vivido, sí, ¿por qué no? También. Desterrados, dice Ivette, tal vez por eso el aumento de depresión y sujetos que prefieren dormir es elegir o tal vez el no estar en el sueño, al menos ahí hay mayor certeza. Sí, claro, a veces los sueños nos protegen y nos preservan. En cuanto a la cuestión del dormir y la depresión, yo no diría depresión. Me gusta en este momento de pandemia y de traumatismo no pensar en términos de patología, pero sí diría que hay sujetos que prefieren dormir y lo vemos mucho en adolescentes, en algunos niños no tan pequeños, como es muy difícil encontrar a veces motivos para levantarse y sostener la vida en el confinamiento. Y a veces el sueño es un refugio. A veces también es una posibilidad de reconexión y en ese sentido vuelvo a la mención de Juan Forn y su trabajo, su artículo. Es un artículo que les recomiendo leer, que dice que soñar es volver a la dimensión de lo plural. Por suerte los sueños tienen varias caras y permiten varias cosas a la vez. Vero pregunta, ¿cree usted que soñamos más o menos durante la pandemia? Yo apenas sueño desde que entramos en la situación de la pandemia cuarentena. ¿Cree que el sueño es una forma saludable de manejar lo mental? Sí, que el sueño es saludable siempre.
que soñamos más o menos durante la pandemia. Yo creo que no hay regularidades, pero sí hay mucha necesidad de hablar de los sueños, que hay, como dijo Carolina Meloni, mutaciones oníricas, que hay temas que aparecen, que incluso hay imágenes distintas, pero no creo en la posibilidad de universalizar o generalizar demasiado. Creo que claro que todo es posible. Pero por eso me interesaba mencionar el trabajo de Todorov en relación al género fantástico, porque me parece que el sueño cobra esta relevancia, porque es precisamente un terreno que pone muy de manifiesto, que está como muy próximo a esa vivencia de irrealidad que estamos teniendo, donde no podemos distinguir muchas veces lo verdadero de lo falso, lo real y de lo irreal. Entonces creo que el sueño es un modo de plantear algo de lo que estamos viviendo, un modo de elaborar también. A ver, sigo avanzando un poquito con los comentarios, que les agradezco mucho. Con respecto a los sueños, dice Seba, como brújula en la dirección de la cura, ¿cómo se podrían relacionar con el final de análisis? Cuando los pienso como brújula en la dirección de la cura, no necesariamente eso indica que eso estará vinculado además con el fin de análisis. Por ahí sí, por ahí no. Pero sí sostengo, Fita, que muchas veces... No, Seba, perdón, que muchas veces el sueño es brújula. Me pasa mucho en el trabajo analítico con pacientes. Fita decía, claro, el que debe interpretar el sueño es el analizante, es labor de analista escuchar y acompañarles mientras vas descubriendo lo que el sueño trajo con él. Yo creo que es un trabajo compartido, no creo que sea solamente del paciente, pero son opiniones y visiones y tenemos distintas maneras de pensarlo. Maite, gracias por tu comentario. Julio dice, ¿puedo el sueño también desde su costado imaginario servir para no escuchar nada? ¿Cómo situar el sueño en su vertiente simbólica de tal modo que no obture el ombligo del sueño con la interpretación del analista? Es un comentario interesante para repensar. Sí, hay quienes han descrito. Masood Khan es un autor, discípulo de Winnicott, que ha trabajado mucho estas cuestiones. Yo las tomo en el libro, no pude abarcar o abordar todo porque era muy extenso. Pero Masood Khan habla del sueño bueno y del sueño malo, o de un sueño que en realidad tiene una función más resistencial. Por ahí tiene que ver con esto del costado imaginario, el servir para no escuchar nada. La segunda parte, cómo situar al sueño en su vertiente simbólica de modo tal que no se obture. Bueno, pasa que lo simbólico no es ilimitado, y sí tenemos que ser cuidadosos y Winnicott decía algo de esto. Lo decía, yo no lo voy a recordar exacto, pero lo dice muy lindo, que él elige decir algo para que el paciente no crea que él entendió todo. Y yo creo que siempre dejamos, por suerte, espacios en sombras y que por supuesto no podemos abarcar todo. Sebastián Cañete, un abrazo grande, te agradezco que estés acá. Bueno, qué lindos los comentarios, realmente. Voy a avanzar a ver si puedo, mientras hablo con ustedes, leo acá. Leslie, de nuevo, el tema de los sueños es algo que me fascina desde que estudiaba. Bueno, gracias también. Maite, no sé si me falta contestar. Graciela me pregunta, ¿los sueños son los que levantan fragmentos de la realidad? ¿Son el espejo del fracaso de la vigilia? Bueno, querida, voy a pensar mucho esta frase porque es muy poética y muy hermosa y muy propiciadora para pensar. Sí, los sueños levantan fragmentos de la realidad, los sueños también crean realidad. No sé si fracaso de la vigilia. Eso tendría que pensarlo un poco más, pero me parece muy hermoso como lo decís.
y es muy hermoso que estés acá cerca. Gracias Gisela, gracias Omar. Fabiola pregunta, ¿cómo sería eso de pasar de lo primario a lo secundario en un sueño? Gracias por compartir un tema. Bueno, Freud lo que enseñó siempre es que la elaboración secundaria del sueño es parte de un sueño. No sé si te referís a eso, pero bueno, eso es lo que podría decir ahora. Sandra dice, los sueños sobre la pandemia se hicieron presentes fuertemente, que pudiste escuchar al respecto en la clínica, de todo, pero sí, mucha necesidad de contarlos, compartirlos, tanto de los pacientes como de todos, ¿no? Los amigos, la familia. Vivi Bálsamo, gracias también por estar acá y por tu comentario. Bueno, creo que estamos, ¿no? Voy a ver si encuentro alguno más. Gracias por todo lo que me van diciendo. Ari, de nuevo. Qué lindo, María Soledad, que estés por acá también. Gracias, Luciana, de Mar del Plata. Bueno, Paula, qué lindo lo que me decís, muchas gracias. Sí, queda grabada la exposición, por suerte. Bueno, si les parece, me parece que ya tuvimos mucho. Les agradezco a todos por haber estado aquí, sobre todo a los que se quedaron hasta el final. Fue una exposición larga, fue un placer enorme. Agradezco de nuevo a Joyka y a todos los que estuvieron aquí y que aportaron con sus comentarios y preguntas. Les dejo un abrazo muy grande. Ojalá tengamos una ocasión nueva para ponernos en contacto. Chao.